Ya solo falta pegarle las princesas y hacerle una más. Aquí va a ir la otra princesa. Hola, sean todos bienvenidos. En este tutorial les mostraré cómo hacer un hermoso vestido a crochet con flores, perfecto para cualquier ocasión especial. Lo más emocionante de este proyecto es que podemos adornarlo de 3 maneras diferentes, inspiradas en princesas, ya sea para una fiesta de cumpleaños, una sección de fotos o simplemente para que las más pequeñas de la casa se sientan como reinas. Este vestido será un éxito, así que tomen sus ganchillos y comencemos a tejer este encantador vestido a crochet con flores y toques de princesa. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Tengo este hilo blanco metalizado y este es dulce de algodón. Los dos son del número 4. Aquí dice que se debe de utilizar el gancho número 5. Y estaré utilizando para la muñeca este color natural y tiene un grosor del número 0. Para la muñeca estaré utilizando el gancho 1.25. Para la parte de abajo del vestido estaré utilizando el número 5 y para la parte de arriba del vestido voy a estar utilizando este gancho que es del número 5 también. Para la manga también estaré utilizando este gancho del número 5. Este vestido es una talla de 6 meses. El contorno de pecho de una niña de 6 meses varía, pero generalmente se encuentra entre 44 y 49 centímetros. Depende del desarrollo de cada bebé. Cada niño crece a su propio ritmo. Entonces, nosotros vamos a tomar esa medida. Si no tienen la niña, más o menos estas son las medidas. Ya teniendo las medidas, nosotros vamos a hacer una base de cadenitas que nos dé esta medida. Puede ser 44 o 49 centímetros. Yo mi medida la dejaré en 47 centímetros. Entonces, vamos a empezar asegurando nuestro hilo. Y aquí vamos a empezar a hacer cadenitas. Esta puntada es múltiplo de 3, entonces nos vamos a ir contando de 3 en 3 y ya que tengamos el tamaño que necesitamos vamos a ponerle 2 cadenitas más. Ya que tenemos el tamaño necesario nos vamos a regresar sacando hebra de esta manera. No vamos a cerrar el punto, simplemente vamos a sacar hebra en cada una de las cadenitas que hicimos. Así hasta llegar a la última. Al llegar a la última cadenita vamos a empezar a regresarnos. Entonces agarramos hebra, sacamos 1, 2. Volvemos a agarrar hebra, sacamos 1, 2. Así vamos a continuar sacando 1, 2, hebra, 1, 2, agarramos hebra, 1 y 2, hasta llegar hasta la última cadenita. Ahora nos vamos a regresar de esta manera. Subimos con una cadenita, hacemos lazada y estas hebras que tenemos aquí vamos a ir agarrando de 3 en 3. Hacemos lazada, pasamos a la primer cadenita, sacamos hebra, pasamos a la siguiente, sacamos hebra, sacamos una más. Ahora ya tenemos estas 3 cadenitas y la lazada que hicimos la vamos a agarrar para jalar las 3 cadenitas que tenemos aquí. Volvemos a repetir, hacemos lazada, agarramos la primera cadenita, sacamos hebra, agarramos la segunda cadenita, sacamos hebra, una más, sacamos hebra. Ahora aquí tenemos las 3 cadenitas y la lazada que hicimos. Vamos a agarrar esa lazada, sacamos los 3 puntos de esta manera. Miren cómo va quedando. De 3 en 3. Vamos a hacer uno más. Hacemos lazada, agarramos la cadenita, sacamos hebra, agarramos la cadenita, sacamos hebra, volvemos a agarrar una más. Ya teniendo los 3 puntos, agarramos la lazada que hicimos y cerramos los 3 puntos. Así vamos a trabajar hasta el último punto.
Recuerden muy bien la lazada antes de agarrar las 3 cadenitas, porque sin lazada no va a haber motivo. Si ustedes agarran el punto sin la lazada, entonces no van a poder hacer nada. Miren cómo se va a mirar sin la lazada. Entonces, ¿cómo van a sacar los puntos? No se puede sin la lazada, no podemos, al menos que hiciéramos esto. Pero nos quedarían solamente 2 puntos. Entonces es muy importante la lazada al principio. Luego agarramos 1, 2 y 3. Agarramos la lazada y la sacamos. Así continuaremos hasta llegar hasta el último punto. Esta es una muestra, por eso es que está corto. Al llegar al último punto, hacemos esto y una cadenita. Y nos volvemos a regresar como hicimos en la primera vuelta. Sacamos 1, 2. Lazada, 1, 2. Lazada, 1, 2. Lazada, 1, 2. Lazada, 1, 2. Así hasta llegar hasta el último punto. Después de esta vuelta vamos a volver a repetir. Nos vamos a regresar como hicimos en esta, agarrando las 3 cadenitas y nos volvemos a regresar. Esta puntada se compone de 2 vueltas. La primera que hicimos, que fue esta, y la segunda esta. Después de esta sigue regresarnos agarrando las 2 cadenitas para cerrar los puntos. Y volvemos a empezar agarrando las 3 cadenitas con la lazada hasta obtener el ancho que necesitamos. Entonces, ya que llegamos al último punto, vamos a repetir lo que hicimos. Agarrar las 3 hebras que están aquí. Subimos con una cadena, agarramos hebra y nos pasamos a estas 3 hebras que tenemos. 1, 2, 3. Agarramos la lazada, sacamos los 3. Lazada, 1, 2, 3. Agarramos la hebra, sacamos los 3 puntos. Así vamos a continuar. Esto es lo que vamos a repetir hasta obtener el ancho deseado. Una vuelta sacando las 3 cadenitas y la siguiente nos regresamos como hicimos aquí. Este es lo ancho que yo le voy a dar, son 12 centímetros. Ahora ya solo le vamos a hacer medio punto por toda la orilla para ponerle botones o zipper. Subimos con una cadenita y nos regresamos con medio punto. Aquí ya completé 3 vueltas de medio punto. Ahora solamente voy a esconder la hebra y voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a dividir los puntos. Aquí tengo el centro. Aquí es en donde voy a poner un tirante y acá el otro. Entonces por detrás ponemos el tirante a la misma medida que pusimos este marcador enfrente. Entonces para formar el tirante vamos a dejar una hebra más o menos de este tamaño. Un poco larga. Y aquí vamos a asegurar nuestro hilo. Hacemos una cadenita. Ahora, esta hebra que dejamos suelta la vamos a pasar de esta manera. Y vamos a hacer medio punto. Volvemos a repetir. La pasamos, medio punto. Vamos a hacer una más. Pasamos la hebra,
Sacamos lazada y cerramos el punto. Pasamos la hebra, sacamos lazada y cerramos el punto. Aquí tenemos 17 centímetros. Vamos a juntar con la parte de atrás. Hacemos medio punto. Ahora nos vamos a deslizar hasta este espacio. Aquí tenemos 1, 2, 3 en el número 4. Aquí subimos con una cadena y hacemos medio punto. Ahora vamos a hacer lazada y este es el primer punto de nuestras cadenitas que formamos para la tira del hombro. En este punto vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 4, 7. Ahora pasamos 1, 2 y en el 3 vamos a hacer medio punto. Pasamos 2 puntos y volvemos a repetir 7 puntos altos. 1, 2, 3, 5, 7. Pasamos 1, 2 y en el 3 medio punto. Así nos vamos a ir por todo alrededor. Entonces aquí ya nos toca 1, 2, pasamos 1, 2, en el 3 7 puntos altos. 1, 2, 7. 1, 2, 3, medio punto. Ya que terminamos la vuelta, cerramos con medio punto. Aquí vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora contamos 1, 2, 3. En el número 4 vamos a hacer medio punto, pero vamos a agarrar esta cadenita que queda por dentro. Ahora vamos a pasar al medio punto que hicimos entre motivo y motivo y vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 5, 7. Contamos 1, 2, 3 y en el número 4 agarrando la hebra por dentro, medio punto. Hacemos lazada, nos pasamos al medio punto. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 3, en el número 4, medio punto. Así vamos a continuar por toda la vuelta. Al dar toda la vuelta vamos a cerrar con 3 puntos altos. Ahora aquí vamos a cambiar el color. Entonces agarramos el siguiente color y cerramos el último punto. Aquí subimos con una cadenita, volteamos el tejido y hacemos medio punto en el mismo espacio. Ahora vamos a pasar a este medio punto agarrando la hebra por dentro y vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contamos 1, 2, 3 y en el 4 medio punto. Volvemos a pasar al medio punto y hacemos 7 puntos altos. 1, 7. 1, 2, 3, 4. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta y vamos a cerrar como empezamos, con medio punto. Al dar toda la vuelta cerramos con medio punto. Volteamos el tejido, subimos con 2 cadenitas, perdón. Aquí en el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y hacemos medio punto. Nos pasamos al medio punto entre motivo y motivo y hacemos 7 puntos altos.
Ya que tenemos los 7 puntos altos, volvemos a contar 4 medio punto. Eso es lo que vamos a hacer hasta llegar hasta aquí. Y vamos a cerrar como empezamos, con 3 puntos altos. Si se dan cuenta, vamos a ir alternando los 3 puntos altos. Una vuelta a los puntos altos y la siguiente solamente medio punto. Entonces vamos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y en esta vuelta nos toca cambiar el color. Vamos a estar haciendo 2 vueltas blanco y 2 vueltas del rosa, hasta obtener lo ancho que necesitamos de nuestra manguita. Entonces, como no cortamos el blanco, vamos a cerrar con él. Una cadena, volteamos nuestro tejido y aquí hacemos el medio punto. Y volvemos a repetir lo que ya hicimos aquí. Ya que tenemos lo ancho de la manga, vamos a empezar a hacer solamente medio punto. Vamos a pasar un punto en el siguiente medio punto. Pasamos uno en el siguiente medio punto. Pasamos uno en el siguiente medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Vamos a ir disminuyendo. Aquí le hice solamente 2 vueltas de medio punto. Voy a cortar el hilo un poco largo para empezar a coser por abajo. Entonces solamente vamos a agarrar un punto de un lado y uno del otro. Ya que terminamos de unir las mangas, solamente vamos a esconder nuestra hebra. Y de esta manera vamos a hacer la otra manga. Aquí ya tengo las 2 manguitas, ahora vamos a empezar lo de abajo del vestido. Vamos a asegurar nuestro hilo agarrando un punto de cada lado. Uno de aquí y el otro de este lado. Hacemos una cadenita y aquí vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Pasamos un espacio y en el siguiente, aquí tenemos estos puntos. Pasamos uno, en el siguiente un punto alto. Una cadenita y un punto alto. Volvemos a pasar un punto en el siguiente, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Vamos a seguir formando esta V con un punto alto, una cadenita y un punto alto. Al terminar la vuelta cerramos en la primera cadenita con punto deslizado. Nos vamos a deslizar al centro de la primera V que hicimos. Ahora aquí subimos con 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a hacer un punto alto. Nos pasamos a la siguiente V que hicimos. Aquí está el punto alto, cadenita, punto alto. Ahí en el centro vamos a hacer punto alto, cadenita y punto alto. Nos pasamos al siguiente espacio, punto alto, cadenita y punto alto. Y aquí ya tenemos 3 V's. Hacemos una más, pasamos a la siguiente, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora, en el centro de estas 2 V's vamos a hacer un aumento. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Pasamos a la siguiente V y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Y así continuamos, volvemos a hacer 4 de estas V. 4, aquí está el aumento, 1, 2, 3, 4, volvemos a hacer un aumento. Un punto alto en el centro de estas 2 V. Una cadenita y un punto alto. Nos pasamos a la siguiente V,
hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor, haciendo un aumento después de cada 4 de estos motivos. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Nos deslizamos al centro. Y en esta vuelta volvemos a repetir. Subimos con 3 cadenitas. Ahora vamos a hacer 3 vueltas sin hacer aumento. Solamente vamos a hacer la B, nos pasamos a la siguiente. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Nos pasamos a la siguiente, un punto alto, una cadena, un punto alto. Eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Ya no vamos a hacer aumentos. Por 3 vueltas. Ya que tenemos las 3 vueltas sin aumentos, vamos a cerrar con punto deslizado y nos deslizamos al centro del primer motivo. Aquí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a formar el punto alto. Ahora nos vamos a pasar al siguiente motivo, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. En esta vuelta cambié de gancho al número 6. Vamos a hacer 5 de estos motivos y un aumento por todo alrededor. Entonces aquí llevamos 2, 3, 5 motivos. Ahora nos toca hacer el aumento. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Y volvemos a repetir 5 motivos y un aumento. Ya que terminamos esta vuelta, vamos a hacer 3 vueltas más sin aumento. Ya que terminamos las 3 vueltas sin aumento, le hice una vuelta más aumentando cada 6 motivos. Hice 6 motivos, un aumento. 6 motivos, un aumento. Al dar toda la vuelta con el aumento, después de los 6 motivos, hice 3 vueltas sin aumento. Entonces, al terminar las 3 vueltas, corté porque voy a ponerle el color rosa. Entonces, aseguramos nuestro hilo, subimos con 3 cadenitas y hacemos el punto alto. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 7 motivos y un aumento. Aquí ya tenemos uno, pasamos al siguiente. 2, 3, 5 y aquí tenemos 7 motivos. Ahora nos toca hacer un aumento. Volvemos a repetir 7 motivos y un aumento. El aumento entre motivo y motivo. Aquí ya terminé con el color rosa, ya solo falta esconder los hilos. Tengo 1, 2, 3, 4 vueltas con el color rosa. La primera fue del aumento y las otras 3 sin aumento. Lo largo de este vestido de la cinturita para abajo 27 centímetros. Ahora ya solo le vamos a formar esta orilla. En una de las B que hicimos vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos altos. 2 cadenitas, hacemos lazada y aquí en el punto alto, en la primera cadenita, vamos a hacer medio punto alto. Volvemos a hacer 1, 2, 3 puntos altos. Nos pasamos a la siguiente B, medio punto. Nos pasamos a la siguiente B y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. 2 cadenitas. En la primera cadenita del punto alto, medio punto alto. 1, 2, 3. Nos pasamos a la siguiente B, medio punto. Eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Y pues así nos ha quedado este hermoso diseño. Ya no más falta pegar y coser las florecitas y las princesas. Si el video fue de tu agrado, no olvides compartirlo y te espero en el próximo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.